Un nuevo riñón en la ciudad. Cuando tomas los pronostics. Número 1. Levanta las cejas. No sé si se dieron cuenta, pero ahorita los acabo de manipular. Yo no los estoy viendo, ustedes no están viendo mí. Pero ustedes al ver que mis cejas se alzaron, su cerebro de chimpancé hizo cortocircuito. Y ahora ustedes piensan que al Ricardo le da gusto verlo, pero en realidad me dan asco. Comenta hormonas, si también levantas las cejas. 2. Repite su nombre 3 veces en los primeros 5 minutos de conversación. Cuando tú repites su nombre, adivina que el nombre es el sonido más dulce que puede escuchar cualquier persona. Cuando tú lo repites 3 veces, le subcomunicas que te acuerdas de su nombre, que te ha importado y sobre todo le hace sentir mejor, es decir, infla su ego un poquito. Con estos trucos vas a ver cambios al instante en cómo eres capaz de imponer tu marca, controlar y dominar cualquier interacción social. Ah, no, pues sí, verguísimo. No hay nada más controlador y dominante que aprenderte el nombre de la persona que vas a hablar. Oye, Ricardo. Discúlpame, Ricardo, ¿por qué te estoy diciendo tanto, Ricardo? Estoy manipulando, cachorro. No se volvieron a dar cuenta de levantar las cejas para manipularlos, ¿no? Acá de cabrones, ¿de dónde creen que saqué estos tipos de cómo dominar interacciones sociales? Porque mira, seductor estoy, me caes muy bien. Se nota que sabes cotorrear, estás chistoso. Pero los seres humanos en la vida real no se suelen comunicar así, ¿sabes? Si llegas conmigo y así de huevos me estás repitiendo mi nombre cada 2 segundos, me voy a... Deja tú eso. Si me andas levantando las cejas me voy a sacar de pedo. Ahora cambiamos eso al mundo animal, en donde yo, todo un alfa, que tiene la testosterona en números rojos, va a conquistar a la lobita. Yo no me refiero a ella por su nombre, porque ella tiene que entender que ya no es su nombre. Ahora es Pikachu. Es que cabrón, me da mucha risa porque no sé si ya les he platicado de esto. Yo en prepa llevé clases de oratoria, era una clase como la director. Y este era el tipo de cosas que nos decía el profe de que no, sí, el nombre, la verdad, cuando saludas a alguien, fíjate bien en la posición de la mano. Y siento que la gente que realmente se fija en eso, cuando se tiene una interacción social, es la gente más incómoda. Y es que lo del nombre está raro, güey. O sea, sí, a los humanos les gusta escuchar su nombre, supongo, güey. Así también entrenas a los perros, ¿sabes? O sea, tu perro no es que hable español y que entienda su nombre. Asocias tu nombre con algo, güey. Por ejemplo, tengo la cola. No lo pueden ver, pero es un nombre con la cabecilla. Pero ya de que llegar a cualquier interacción social, según tú, para ser dominante y la chingada, es como una invitación a hacer que la gente no quiera jugar. Porque aparte le acabamos de ver el video. Además me va a echar risa porque le va a tener que quitar los audios editando esto, pero todos estos videos tienen la canción de Gangsta's Paradise. Obviamente el seductor estoico es un gangster, güey. Por eso habla en español también. ¿Tú crees que un triste hombre beta que tiene la testosterona en números verdes no le va a llamar bitch a la doctora que le está haciendo sus análisis? No, es una cosa de gangsters que hacen las cejas para dominar. Está hablando con otro. Ese hombre seguramente es el gran seductor. Pero lo más importante es que entienda lo que diferencia. Las negociaciones son solo para los negocios. Cuando yo me siento con un empresario, medimos KPI, medimos métrica, ROI, ROA, RE, data, perfecto. Hay números para poder medir cosas. Nuestros directores contables, ya estamos en eso. ¿Cómo vas a medir los resultados de tu mujer? ¿Emociones? Ya se me dieron emociones como con el de las emociones. Pero te digo una cosa, ¿quién tiene la testa más alta? Las emociones. No permitas que una mujer no se sienta no es que recibes placer, estoy respetando, pero cuando para ti, el contrato es una trampa que convierte en tu mejor comunidad, buscar entonces, vamos bien a probar. Ven, yo les dije, ese final es un final 100% de un gangster. Stay stoic, bro. Be stoic. Me mamó la pose que traía al principio del video. Así se para un cabrón que se está apoyando a Ricardo, ¿por qué se está apoyando? Porque pues él no hace negociaciones con ella. ¿No escuchaste que él solo
solo hace negociaciones en negocios y se puso a listar un chingo de términos de negocios que no tenían nada que ver con la discusión. Todo eso para demostrarte que tú eres un triste beta. Pero las mujeres no tienes que discutir, cabrón. Las tienes que amar nada más. Seductor estoico. ¿Cómo te haces llamar seductor, güey? No estás hablando de cómo llegar al corazón de la película. La tienes que manipular emocionalmente. Pero pues ya llegamos a los videos buenos, güey. Esto quería escuchar al cabrón decirte: no te rebajes a discutir con tu mujer. Esto no son negocios, no es una negociación. Yo tengo la testosterona más alta. Pues sí, cabrón, yo esperaría que tuvieras la testosterona más alta que tu morra. Así suele funcionar la biología humana. Pero es que, güey, neta, ¿qué problema o trauma trae mi hermanito con su nivel de testosterona? Es más, ¿por qué te fuiste a hacer un análisis de testosterona? Escribir tus objetivos y tus metas te hace extremadamente retrasado. Jesús no escribió la Biblia, reencarnó la palabra. Utilizó el verbo, que es el don y el superpoder más divino que Dios